Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Así es que, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a su casa, el Centro Cultural del Soconusco. A nombre de nuestra directora general, la maestra Angélica Altúzar Constantino, y de quienes laboramos en este recinto, le damos la más cordial bienvenida. Pero sobre todo hoy, damos la bienvenida a tres personajes distinguidos de esta región del Soconusco. Primeramente, a nuestra querida Sofía Mireles Gavita. Bienvenida, maestra Sofía Mireles Gavita. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy esta tarde con nosotros, y sin duda este importante conversatorio nos dejará mucha cultura y mucha fe y mucha enseñanza. También damos la bienvenida a nuestro querido maestro Armando Parra Lau, cronista de Tuzlachico. Gracias, maestro Parra. Gracias. Y por supuesto, esta tarde tendremos también la presencia del maestro Catarino Escobar Macías, originario de Mazatán. Mire lo que es. Y es un gusto ver siempre sus rostros aquí en su casa. Gracias a quienes nos acompañan hoy y por supuesto a todos los que se dieron cita esta tarde. Empezando con tres bellas damas del colectivo 50+1, un colectivo que son sororas y resilientes para apoyar todas las actividades, representado por nuestra querida Marbella Espadas, Carlita Arreola y Elcita, ¿verdad? Elcita, gracias. Maestro Tavernier, buenas tardes. Maestro Floricel, maestro que fue el primer maestro Luis Fernando, y también a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, nuestra querida Miriam, nuestro querido maestro Lara. Gracias, mi querida Miriam. Gracias, ingeniero, también ingeniero Miguel y nuestra querida Martina. Y pues se dice que los cronistas son el corazón que late con la historia, la voz que no deja que el tiempo borre lo que somos. Y hoy nuestros queridos cronistas nos van a hablar de estas importantes fiestas patronales de estos tres municipios, Tonalá, Mazatán y Tuzlachico, que son la herencia viva de nuestros pueblos. Así es que para iniciar este importante conversatorio, porque aquí todos tendremos preguntas que hacer y nos vamos a ir bien fortalecidos de este importante conversatorio, donde hablaremos de San Francisco de Asís, el patrono de Tonalá, de nuestra Virgen de la Candelaria, de nuestra bella capital cultural del Soconusco, Tuzlachico, y de nuestro querido Mazatán, del maestro Catarino, que nos hablará de la Virgen de la Concepción. Así es que, para dar inicio, vamos a darle, por supuesto, antes de empezar, vamos a decir brevemente quién es nuestra querida Sofía Mireles Gavito, y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, la verdad les agradecemos que se conecten y sigan todos nuestros proyectos y actividades presenciales que hacemos. Y hoy, en esta conversatorio de Herencia Viva, por supuesto, hablaremos de estos grandes patronos de estos pueblos. Nuestra querida Sofía Mireles Gavito, nacida el 18 de julio en el municipio de Tonalá. Bien, maestra, gracias. Estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió los libros Tonalá, su historia y sus costumbres en el 2003. La batalla de la raya de Tonalá, 1813, en el 2013. Los evangelizadores de Chiapas y el Soconusco y otros escritos en el 2016. Músicos y compositores tonaltecos, 2023. Además, publicó en coautoría la monografía La Cabeza de Toro en el 2013. Tradiciones y costumbres de mi pueblo en el 2016. Fundación de Ciudades en México, tomo 1, 2015. Poesía negra en Chiapas, con Armando Duvalier, Vida y obra de Tonalá, tomo 2, 2017. El Papa Francisco en Chiapas, crónicas de una visita pastoral, en el 2017. Ha colaborado en revistas culturales como Escribas de Palenque, Chiapas, desde febrero de 2024, y Crónicas Mexicanas, revista de ANACCIM, Asociación Nacional de Cronistas y Comunidades de Ciudades Mexicanas, AC, a partir de 2023. Cronista de la ciudad de Tonalá desde el 2006.
miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Desde 2008 ha participado en encuentros y congresos estatales, nacionales e internacionales de cronistas y historiadores. Actualmente es presidenta de la Asociación de Cronistas de nuestro bello y hermoso estado de Chiapas. Ha recibido los siguientes reconocimientos: la presea Tepoztlacuitloyi 2013, que entrega la Academia de Historia Regional en Texcoco; la presea Marta Ortega Cantabrana 2013, que entrega la Asociación Nacional de Cronistas Ciudades Mexicanas; y las Mujeres Cronistas Nacionales Destacadas en Pergamino Bernamel Díaz de Castillo 2017, que otorga la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. Por su trabajo ha beneficiado a Historias de México, Medalla Pergamino Fernán Pavia 2018, igualmente de 2013 en el Ayuntamiento de Tonalá, que le otorgó el reconocimiento de la hija predilecta. Así es que es un honor contar esta tarde con su presencia, mi querida maestra Sofía Mireles Gavito, y sin duda alguna hoy fortaleceremos nuestra fe, porque usted nos hablará de esta fiesta patronal de Tonalá, que San Francisco de Asís es el patrón. Adelante, mi querida maestra, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a este conversatorio. Tonalá tiene como su santo patrón a San Francisco de Asís, de tal manera que Tonalá llegó un momento en la época de la colonia, en el siglo XVIII, que se llamaba San Francisco Tonalá. Ya después se le quitó el San Francisco y nada más quedó como Tonalá. Tenemos que nuestra feria fue autorizada por el gobernador y coronel José Pantaleón Domínguez un 15 de enero de 1867. Esta autorización fue un decreto para que la villa tuviera una feria anual los días del 18 al 26 de octubre. Eran 9 días, si pasas la siguiente, ahí está. Eran 9 días que se tenía para recabar fondos para las finanzas públicas del Estado. Esa fue la finalidad de decretar que Tonalá tuviera una feria. Llegaban gentes desde Tehuantepec y de diferentes lados del estado, como Chiapa de Corzo, con dulces y aparte las ofrendas que se les hacía al santo patrón, pero la finalidad era recaudar fondos para las finanzas públicas. En las primeras décadas del siglo XX, las fiestas de San Francisco empezaron el día 1 de octubre y terminaban el 4 de octubre, celebrándose con actos litúrgicos precedidos por cortas procesiones con escasos contingentes. Según el artesano de papel, don Ausencio Gómez Ovalle, la primera ofrenda con carros alegóricos, cantos, flores y música de viento fue en el año de 1950, organizada por su mamá, la señora doña Catalina Ovalle. Estos carros alegóricos representaban cuadros de la vida de San Francisco de Asís. Las muchachas llevaban trajes de tehuana, ahí se ve un carro como barco y el vestido es un traje de tehuana. Y obsequiaban dulces y frutas. Don Ausencio Gómez Ovalle y su mamá eran del istmo de Tehuantepec, de ahí que tengan la cercanía que tiene Tonalá con Tehuantepec nos hace que muchas de nuestras tradiciones tengan esta influencia. Por eso también se maneja tehuanas y música de viento, o sea, no era música de marimba, sino música de viento. Después la feria como tal empieza. Tenemos que una primera ofrenda se da el día 23 de septiembre a las 11:30 de la noche. Esta primera ofrenda la dan las locatarias del Mercado San Francisco, que está cerca de la estación del ferrocarril, y luego se celebra una misa a medianoche. Pero la feria en sí comienza el día 24 de septiembre a mediodía, cuando se baja el santo patrón del retablo y hace un recorrido por las principales calles de la ciudad. Y termina la feria el día 8 de octubre, son casi 15 días, y el día 8 se sube el santo patrón
a las 8 de la noche a su lugar, a su nicho que tiene en el retablo. Entonces, mientras todos estos días se hacen ofrendas, pues a los primeros días es cada hora, 2 o 3 en la mañana, 2 o 3 o 4 en la tarde, pero el día 8 es seguido, uno tras otro las ofrendas. Son ofrendas que se dan, al principio eran con motivos de promesas, de cumplir un milagro o una petición que se le hacía al santo, como lo ven como milagroso, y entonces las familias les ofrecían toretes, puercos, dinero al santo patrón a cambio de la solicitud. Entonces eran familias que llegaban a regalar los toretes y se llegaban a juntar en la alameda del parque, de la iglesia, enfrente del templo, más de 60 toretes, que todo esto le quedaba a la iglesia que lo administraba. El día 8, después de subir al santo patrón, se quemaba castillos que iluminaban la noche con luces multicolores y también se tiraban cohetes. Todos los feligreses se congregaban en la alameda de la iglesia para observar el fin de los festejos. Ahí tenemos una foto donde se está bajando, tienen que utilizar una escalera especial para bajar del nicho a San Francisco de Asís, y luego se hace un recorrido por las calles. Si puedes pasar más. Aquí es la primera foto, es por 1950, donde se ve el carro y van ahí las iguanas y la ofrenda. Y la otra, ahí se ve alrededor del parque, y enfrente vemos el edificio que fue la Casa Gut, que ahora es el Hotel Galilea, que es uno de los edificios patrimonio cultural de Tonalá, que es de 1880, de los edificios más viejos. Ahí se ven las ofrendas alrededor que van rumbo a la iglesia. La iglesia está como a cuadra y media de aquí del parque, hacia arriba, ¿no? De este lado, en la orilla, pudiéramos decir, esto es el Palacio Municipal, esto es el Hotel Galilea, y hacia para acá, por aquí se ve, creo, la iglesia. Y aquí va un carro alegórico, otro carro alegórico, y toda la gente mirando. Aquí se mira el público que está pues recibiendo los regalos que tiraban, los dulces, las naranjas. Pues actualmente más que nada son platitos de plástico. A veces también han regalado abanicos que compran en Tehuantepec, de esos de palma. Todos los días desfilaban las ofrendas de los sitios de taxis, de los mercados particulares. Desde el año de 1990 empezaron las escuelas, las instituciones de gobierno a participar con carros con chiapanecas y ofrendas. Ya se dejan las tehuanas y se empiezan a utilizar trajes de chiapaneca. Las muchachas vestidas de chiapaneca o niños con trajes de charro regalaban al público dulces, frutas, cubetas de plástico, platos, abanicos del istmo. Generalmente las ofrendas se ofrecen a tatachico, toretes, dinero en efectivo y también gallinas o puercos. Las festividades han ido variando con el tiempo. Al principio tenían gran influencia del istmo por los vestidos y la música de viento, luego cambió a trajes de chiapaneca y música de marimba o mariachi. Pero alrededor del 2008 empezaron a poner para chicos, se contrataron para chicos en las ofrendas, e igualmente algunas ofrendas han cambiado de música y en vez de marimba están usando batucada. Más moderno, exactamente. Eso ya son, pues hace unos 15 años, ¿no? Además de las tradiciones religiosas, la Feria de San Francisco de Asís es comercial y se pone alrededor del Parque Central juegos mecánicos, venta de curtidos, juguetes de plástico, discos compactos, películas, comida, como pizzas, nieves, hotcakes y muchos productos. También hace como 30 años había la lotería, se jugaba la lotería, pues que el gallito, que las diferentes figuras de la lotería. En el patio del templo, lo que conocemos como la Alameda, se celebran actos culturales todos los días, desde el día 30 de septiembre hasta el 8 de octubre, con bailables y música de grupos
marinísticos de Tonalá y lugares circunvecinos. Todos estos eventos son gratuitos y los hacen en la parte al lado del templo, y ahí son eventos culturales. En el año 2020 y 2021, por efecto de la pandemia del COVID-19, la Iglesia de San Francisco de Asís pidió a los feligreses que las ofrendas se hicieran con pocas personas o que no hubieran personas en las calles pidiendo su regalo, ya que las multitudes se pueden contagiar. Así que estos 2 años, de 2020 y 2021, no hubo casi ofrendas. La feria de San Francisco estuvo muy triste y poco alegre. Y ya para el año 2022, la fiesta patronal de San Francisco y la feria comercial se reanudaron con las ofrendas, los juegos mecánicos, la venta de curtidos, la pizza, los churros, dulces, etc. O sea que nomás por estos 2 años del COVID se suspendió, porque lo que le preocupaba a los sacerdotes era que en cada esquina alrededor de toda la calle principal, la que le llaman la calle real, que es la 16 de septiembre, por donde suben las personas y luego dan la vuelta al parque para llegar a la iglesia, pues se juntan multitudes de cientos de niños que se avientan por un platito, por el juguete, por el abanico, los dulces, las frutas, y entonces ahí se pudieron contagiar y tratan de controlarlo la iglesia o el ayuntamiento, pero es difícil porque van a veces hasta carriolas, llevan los jóvenes, van vacías y ahí meten los juguetes como que si llevaran bebés, pero lo llenan de juguetes, o van con una bolsa y se la ponen de aquí debajo de la camisa, llenan de las cosas que están todo el día coleccionando lo que les regalan en las ofrendas. Es parte de la diversión de los niños, ¿no? Pero bueno, ya en las preguntas y las respuestas pudiera yo hacer comentarios con respecto de la transformación que ha sufrido en estos 75 años de la feria. Muchas gracias, maestra Sofía. Sí, sin duda, el Papa Francisco es una fiesta patronal en ese bello municipio de Tonalá, y que por supuesto a través de los años no puede perderse esa fe. En el país somos el 77.7 de católicos. De cada 8 personas, de cada 10 personas, 8 somos católicos actualmente. Así es que seguimos profesando esa importante fe de cualquier manera que tengamos a Dios en el corazón. Ahora, permítanme. Bueno, perdónenme. Vamos a escuchar a nuestro querido maestro Catalino Escobar, que él nos hablará de esa importante fiesta patronal del 8 de diciembre en el bello municipio de Mazatlán, y que sin duda alguna es otra de las celebraciones patronales muy importantes de esta bella región del Soconusco, y que hoy el maestro Catalino nos hablará pues de esa fe que prevalece en ese bello municipio hacia nuestra querida Virgen de la Concepción. Y brevemente les digo quién es Catalino Escobar Mesías. Catalino Escobar Mesías nace en Mazatlán, estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa y luego la maestría en Ciencias con especialidad en la Historia. También tiene una licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánica en la misma universidad. En el 2002 publicó Mazatlán Prehispánico y Colonial en la revista número 19, edición especial de Fundación Duvalier. Un año después coordinó el libro Contribuciones a la Historia Económica, Política, Social y Cultural de Sinaloa, volumen 2, coautor de capítulos de libros, revistas y segmentos culturales en Sinaloa. Miembro de los organismos dedicados a la investigación y difusión de la historia, Asociación y otras memorias en Argentina, ha colaborado de manera virtual en Historias a Debate en España, Amautos de Historia y Cultura en Perú y la Asociación de Memorias en Argentina. También ha sido invitado a programas de radio, ponente en congresos de historia y literatura en México, Centroamérica y Sudamérica en el 2009. En el municipio de Sinaloa es cronista, del estado de Sinaloa es cronista desde el 2016 y miembro del Colegio de Historiadores de Sinaloa, organismo de la que forma parte desde el 2020. Actualmente es profesor de Historia y Educación Básica, de Literatura y Bachillerato en Culiacán, Sinaloa, la capital, donde radica desde el 2001. Así es que damos la bienvenida al maestro Catalino, que nos hablará de esta importante procesión de fe
de nuestra querida Virgen de la Concepción en Mazatlán. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la Universidad Norma, al Centro Cultural de Soconusco por haber realizado este conversatorio. Es muy importante para mí porque reúne a la presidenta de los cronistas de nuestro estado y al querido maestro Armando Parra. Bien, estoy en escrito, pero mejor se los voy a platicar sobre la Feria de Inmaculada Concepción, que básicamente va del 29 de noviembre, a la noche, hasta el 8 de diciembre de cada año. Se han tejido diferentes narraciones. Lo más controversial es cuándo se aparecieron las tres vírgenes. Esa es la pregunta que se hacen. Bueno, visto desde la historia, se puede decir que los religiosos dominicos que venían de Tenerife, España, pues seguramente para evangelizar dejaron o naufragaron las imágenes y de ahí se trasladaron a los municipios que son de Mazatlán, Chico y Tacaná. La tradición cuenta que las imágenes se aparecieron y ellos se parecen, la narración, a lo que sucede en Tepeyac con la Virgen de Guadalupe, lo que sucede en Suyapa con la Virgen de Suyapa, Honduras, y con otras vírgenes, por ejemplo Fátima, etc. Es decir, lo utilizaban para evangelizar, pero los pobladores lo ven como algo que es cierto que se apareció, pero ha servido para evangelizar. Se toma como referencia noviembre, diciembre de 1613, la fecha en la cual se apareció. No existe una fecha, digamos, oficial establecida, porque un proceso histórico, un evento como este caso, entre más se aleje en la historia, pues se llena de mito y de leyenda, pero esa fecha se toma como referencia. Existe en Tlaxico una nota de un párroco a principios del siglo XVIII en la cual se hace mención de esta virgen que estaba en Mazatlán. Ahora bien, la feria no data desde ese siglo XVII, sino que es más reciente, pero se llena de lo que es el colorido, las tradiciones, hay gastronomía local y también llegada de otras partes no solamente de Chiapas, sino también del centro de América. Y es un conjunto de elementos que dan identidad a nuestra población. Entonces, se puede decir que estas tres imágenes que aparecen ahí en la costa de Mazatlán también tiene que ver con algunas narraciones de tipo mítico que establecían los antiguos mayas, en particular los mayas quiché. Ellos hablan de una cual que se aparecía en esta región, que seguramente era lo que hoy conocemos como Barra San José, ¿sí? Lo que hoy se conoce como las Conchas. Ahí existe una narración en los libros sagrados de los mayas quiché. Ahora, fíjense bien, en toda esta región que es Esquipulas, ahí se adoraban unas entidades negras, ahí en el oriente de Guatemala. ¿Qué dijeron los evangelizadores? Vamos a quitar estas entidades y vamos a poner santos o vírgenes para evangelizar a la población. Es decir, allá en Esquipulas se quitan estas imágenes y se ponen imágenes católicas. No quiere decir que esto haya pasado aquí, sino que se da una temporalidad en donde era muy común. Por ejemplo, en Tepeyac también. En Tepeyac ahí era un adoratorio de Tonantzin. Hay investigaciones que dicen que se quitó y se puso a la Virgen de Guadalupe. Es una narración histórica, no quiere decir que sea cierto, es una interpretación, porque finalmente la historia está llena de interpretaciones, ¿no? Cada quien hace una interpretación, pero pues para ello se deben de argumentar. Bien, ahora en torno a la Virgen se hace una especie de novenario. El 29 de la tarde-noche se va a las Conchas y se hace un recorrido de aproximadamente 16 kilómetros. Ahora la carretera está pavimentada, pero no siempre fue así. Quien comenzó con esta ahora tradición fue el padre Adrián Rentería Figueroa. Él empieza en 1986 aproximadamente a hacer esta peregrinación y él decía, nos vamos bien y regresamos 1050.
¿Por qué? Pues algunas parejitas pues se quedaban rezagadas y pues ya pues, pasaban otras relaciones, otras historias. Entonces ya regresaban a la población. Es decir, convive lo sagrado con lo profano. Bien. Ahora, esto de las peregrinaciones no es nada más aquí. Recordemos que en Santiago, en España, se da peregrinación. Se da también a Roma, a Jerusalén, incluso los musulmanes hacen peregrinación anual a la Meca. Ahora, otra característica, aquí, sí, ¿verdad? Una característica que es importante en la Virgen es que el color de piel. Se aparece, la narración dice que son 3 imágenes. La Inmaculada Concepción se refiere a que la Virgen es concebida en el vientre de Santa Ana sin mancha. La otra Virgen es en la Candelaria cuando hace la presentación del templo. Y la tercera Virgen es del tránsito, es decir, el paso de la Virgen a otro estado. Es decir, son 3 momentos de la Virgen. Y Mazatán se quedó con esta imagen. Muchos dicen que porque era más pesada, pero respecto al peso y tamaño de las vírgenes son similares, ¿sí? Entonces, todo esto está rodeado de un poco de misterio, porque a la Virgen también se le atribuye milagros. He hecho algunas entrevistas y, por ejemplo, dicen que entre septiembre y agosto de 1944 le rezaron a la Virgen, se miraba que pasaba en una chalupa y después el río Patán se desvió. Ya no pasó por el suelo, sino que se desvió en su cauce. Bien, si vemos la imagen de la Virgen, es una Virgen morena, ¿sí? Otra vez, la idiosincrasia, el Cristo de Esquipulas es negro, la Virgen es morena. Si ustedes van al templo, incluso la Virgen se ve negra. Muchos dicen que por la acción de las velas. También existe esta interpretación que hacen los historiadores, en donde afirman que era para evangelizar a las personas y la imagen, bueno, más bien los habitantes se reflejaban en ella, pues porque los habitantes eran morenos, pardos, y también la Virgen era morena. Por ejemplo, tú vas a Japón y vas a encontrar que hay vírgenes que son así con los ojos rasgados, ¿sí? Entonces tiene que ver con el lugar y en donde está la adoración. Bien. Ahora fíjense bien, otro dato curioso de la Virgen. Ella tiene a su niño sentado en la pierna izquierda, las otras 2 están en la pierna derecha. Aquí vemos, ahí está la imagen del niño. Para la siguiente, por favor. Ahí está el templo que es engalanado desde la década de los 70, ya había un decreto que era santuario, pero se vuelve a ser oficial en el 2009 con el Papa Benedicto XVI, en donde se eleva a categoría de santuario diocesano y a la Virgen se la nombra reina de la diócesis de Tocho. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, es una novela que empieza con el 29 de la noche, la ida de las conchas, porque en las rezadoras, cuando la vestían de la Virgen y la peinaban, empezaron a decir que le parecía arena. Alguien dijo, es que la Virgen se va a bañar en antesala a la festividad, la solemnidad del 8 de diciembre. El 30 era el día en donde salía el diablo mayor. Más adelante me presentó unas imágenes. Aquí podemos ver esta imagen de Jonathan, que tiene aquí una imagen del diablo. Esta imagen, bueno, más bien el personaje. El diablo era un personaje que aparecía temprano, entre las 5 o 6 de la mañana, y tenía una característica: él con los diablitos salía a besar a las muchachas del pueblo. Las salía a besar, algunas se corrían, otras pues eran besadas. Y los personajes históricos es Santana Villarreal de la Rosa, era un señor muy alto. Luego vamos a ver a otro que se llama Carlos, y otro Enrique Madrid, y en algunos Saturno también fueron diablos que salían a besar a los muchachos, ¿no? Algunos tenían manda. Si le da, por favor. Aquí tenemos a Enrique Madrid.
fue un señor que se vestía de diablo. Ahí está la máscara. Las máscaras las hacía don Hermilo Saturno. Si le da, por favor. Eso se hacía el día 30. ¿Sí? Y prácticamente, ya ven que cuando está Semana Santa, antes está el carnaval, pues básicamente los enmascarados es un micro carnaval que se hace como antesala de la feria, en donde llegan juegos mecánicos, hay gastronomía, tamales, chucho seco, conservas. Aquí está este señor Santana Villarreal, le decían. Sí, el diablo mayor, y era un señor muy alto. Sí, vendía con dog ahí en la esquina del santuario. Santana Villarreal de la Rosa, la apodaban Santa Nota porque era un señor muy alto. También se vestían Carlos Ramos Villalobos Gamuza, Enrique Madrid Nava y también Hermilo Saturno. Cabe decir que existe la presencia de las mujeres también. En este diapositiva no se guardó las imágenes, pero aparecen mujeres y niñas vestidas con blusa blanca y la falda roja. Ahí está don Enrique, esta es la máscara. Lo siguiente, por favor. Otra vez, don Enrique. Aquí está una entrevista que le hice a Hermilo Saturno, él es artesano y elabora máscaras del diablo. Desafortunadamente esa tradición de hacer máscaras pues ya no se practica, los jóvenes ya no la están haciendo. La que sigue, por favor. Aquí está también este señor que se vestía de diablo. Sí, actualmente esta tradición ha ido a menos, porque recordemos que los jóvenes ya no suelen practicar las tradiciones, ¿no? Y aparte, existen personas que no están de acuerdo. Él se llama Carlos Ramos Villalobos. Muchos años él le apodaba la musa. Fue el diablo en el tradicional baile de los enmascarados. Y pues existen personas que están en contra, ¿no? De que en contra de su voluntad las chicas sean besadas. Bien. Ahora fíjense bien, en Mazatlán existe una especie de herencia africana, no solamente por el color de piel de los habitantes, el cabello rizado, sino también está la Virgen Negra, está el culto al Cristo Negro de Esquipulas. De hecho, si este video se sube a TikTok o a Facebook, a lo mejor lo va a sancionar, no sé, porque si dice la palabra negro y se utiliza de una despectiva, en el Face se censura. Ahora bien, esta feria, y ya les he hablado que tiene gastronomía, etc. Yo propuse en el 2020 que la Feria de la Inmaculada Concepción se hiciera una herencia para la humanidad, una herencia cultural para la humanidad, así como existen otras ferias en el mundo. Así como el santuario, pues ya hace en igual categoría. También esta feria debe de ser nombrada un patrimonio cultural para la humanidad. Y nosotros en Mazatlán, a diferencia del resto del país que tiene el Maratón Guadalupe Reyes, nosotros tenemos el Maratón Margarita Concepción Candelaria. Es decir, empezamos las fiestas antes que el resto de los mexicanos y las terminamos después. La mayoría de los mexicanos la fiesta la hacen de la Virgen de Guadalupe al 6 de enero y nosotros desde la Virgen de Margarita Concepción hasta la fiesta de Candelaria. Aquí vemos pues algunas imágenes. Aquí los enmascarados son hombres que se visten de mujer, incluso niños. Esas son fotos del 2024. La que sigue, por favor. Aquí está el día 30, que es día de San Andrés. La que sigue. Por la calle principal de Avenida Juárez, una cabalgata. Las personas hacen bandas, es decir, piden algún milagro, se les concede el milagro,
según ellos, y ya hacen alguna procesión, alguna iluminación. Y también vemos la presencia de las mujeres. Se dan cuenta la chapaneca, las niñas y mujeres que se visten con la vestimenta que vemos ahí en la imagen. La que sigue, por favor. Sería la otra. Pues gracias. Si hay más preguntas, pues sería la siguiente ronda. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Catarino. Sin duda una gran fiesta, una gran tradición, y qué hermoso saber toda esa fe y espiritualidad que tiene el bello municipio también de Mazatlán. Pero comentábamos ahorita con la maestra Sofía Mireles que el maestro dice que esas máscaras ya no hay quien las elabora. Entonces aquí tenemos 3 personitas de Mazatlán que sin duda harán ese compromiso de que alguien que aún esté vivo las enseñe a ser las maestras, porque no se puede perder. No se puede perder sin duda alguna. Gracias, maestro Catarino, por este importante. Y ahora nos vamos al municipio de la capital cultural del estado, la tierra del chocolate artesanal más rico del mundo, creo yo. Y aquí vamos a escuchar a nuestro querido Armando Parralao. Y brevemente, ¿quién es Armando Parralao? Cronista y amante de la narrativa. Desde la primaria destacó con sus composiciones en diferentes temas. Como maestro impulsó a escribirse desde muy temprano las crónicas sin saber qué sería el cronista de Tuxtla Chico. Sus crónicas aparecen en las memorias del Congreso Nacional de la Asociación de Cronistas y Comunidades Ciudades de México y encuentros regionales de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. Ha publicado 4 obras: Tuxtla Chico, Tradición, Cuento y Leyendas, La Patrona, Tuxtla Chico en Crónicas, y su última obra fue De la Aurora al Ocaso. Quiero decirles que es el cronista en funciones más grande que tenemos, y yo digo que es una biblioteca andando, y es un privilegio tenerlo esta tarde aquí en su casa, el maestro Armando Parralao. Y gracias maestro Armando por todo lo que nos ha compartido y nos seguirá compartiendo. Sin duda alguna, hoy él nos hablará de esta hermosa fiesta patronal como lo es la Virgen de la Candelaria. ¿Quién no ha visitado esos bellos alfombras que año con año se hacen para pasear a la Virgen? Y aquí el maestro Parrita, como le decimos de cariño, pues nos hablará. Y es importante decirle que el maestro Parrita es miembro de la Fraternidad Literaria Bajo el Palo de Mango. Así es que lo escuchamos, mi querido Armando Parralao, Parrita de corazón. Bueno, buenas tardes. Como esto es un platicatorio, Conversatorio. Empecemos. yo no sé. ¿Qué? Un conversatorio. Conversatorio. Ahorita vamos a preguntar. No sé, escuchan con así sin eso. Sí. Apaguen. Mazatlán y Tuxtla Chico, algo se identifica. La leyenda, los padres misioneros, vivos, inteligentes, se valieron de todo para podernos meter la religión. Afortunadamente o desgraciadamente, yo soy muy respetuoso de la fantasía y de las leyendas. Soy muy respetuoso, pero no las creo, porque no dejan de ser más que leyendas. Pero tampoco hay la documentación correcta, cómo justificar realmente la presencia de las imágenes de esta región. Voy a tratar de empezar desde el principio. En España, en el archipiélago de las Islas Canarias, la isla principal se llama Tenerife. En esta isla, no sé si todavía exista, un convento de los padres dominicos.
El Papa, no me hablen de fecha porque eso ya mis neuronas las borraron. El Papa le ordenó a todas las congregaciones, pero en especial a los dominicos, que a donde fueran a evangelizar, a cualquier parte del mundo, a donde fueran a evangelizar, llevaran el culto a la Virgen María. María no era conocida, María era una desconocida. Cuando surge a la fama, en el momento que concibe. Entonces la tarea de los dominicos es esa. Cuando Hernán Cortés le pide a los reyes de España que ya ha terminado lo que es la conquista, pero que ya viene la otra parte que es la evangelización. Allá, lo que hoy antes se llamaba Bahía del Espíritu Santo, hoy se llama Coatzacoalcos, ahí desembarcan en una fecha también que ya se me olvidó. Las congregaciones diferentes, dominicos, franciscanos, merceditas, y ahí en Coatzacoalcos se forma una especie de unión y se reparten todo lo que es la Nueva España y se quedan en las Chiapas frailes dominicos. De Coatzacoalcos a Salina Cruz, lo que hoy están tratando de ser el ferrocarril transísmico, esa es, según este libro de nuestro cronista Alberto Lama Albur, y ahí está un mapa donde los frailes cruzaron para llegar a las costas de Chiapas. Le he seguido la pista y hemos encontrado que en una comunidad cercana a Cintalapa se queda la primer virgen con el nombre de Candelaria, que después pasó a la ciudad de Cintalapa y hoy es su patrón. Y todos lo saben que su feria es también el 2 de febrero. Si se sigue caminando, ya cerca de Salina Cruz, hay una comunidad ya en lo que es la parte ísmica, en la que también hay otra Virgen de Candelaria. Eso nos demuestra entonces que los frailes dominicos vienen. Mi teoría es que en Salina Cruz, en una barcaza tal vez, viajan las 3 cajas conteniendo a las 3 virgen. Es la parte más científica, respetando, les digo, la leyenda, y cómo llegan hasta la desembocadura del río Coatán, y ahí los mazatecos entraron, y en cayucos sacaron las 3 cajas y navegaron río arriba hasta donde fue navegable el río, y ahí las bajaron. Y ahí se construyó el templo de Matán, porque el río pasaba a solamente 20 o 30 metros atrás de la iglesia. Y después hubo un huracán y cambió su cauce. Al abrir las cajas, encontraron una imagen de su pelo rizadito, ya lo decía el compañero, que se identificó o le encontraron más parecido a la mujer costeña. Y entonces dijeron que esta se quedó ahí.
¿Se parece? Y a Tuzla Chico llevaron y quedó la más grande, la más hermosa. Es la verdad. Por eso nuestras mujeres son las más guapas. Y la de ¿qué dice? La de Tacaná y la de Mazapán son del mismo tamaño. Son así las diferentes. Son iguales. Las hemos tenido juntas en Mazatán, en Tlachico, en Itacala. Entonces, eran las tres líderes. Coincidimos con mi compañero en lo que ha sido el por qué se llaman así. Y esa fue una idea mía y está en mi libro. ¿Verdad? Decir por qué son los tres momentos históricos en la vida de María. Cuando concibe, de ahí deriva la palabra concepción. Y la de Candelaria, que es la purificación de María, o sea, el cumplimiento de la ley de Moisés que había en esa época, en que la mujer tenía que llevar al primogénito a presentarlo a la iglesia, al templo, llevando una ofrenda de acuerdo a las posibilidades económicas de la madre. María era pobre. El 2 de febrero, si ustedes cuentan de la noche del 24 de diciembre al 2 de febrero, son los 40 días exactamente. Son los 40 días. No tenía dinero, no tenía alhaja, no tenía nada María que llevar, y entonces solo lleva una paloma y su candela. Palabra castiza, no vela, porque dicen que vela es el que no duerme. La palabra es candela. Candela. Y entonces de ahí el nombre de Candelaria. Y la tercera dice, se va al Tacaná, y allí es el último momento en la vida de María, cuando muere. Y el dogma dice que María en cuerpo y alma transitó de la tierra al cielo. Y de ahí la palabra tránsito. Esos son tres momentos que yo he encontrado y que los dije en mi primer libro. Un libro que se llama La Patrona. Afortunadamente, totalmente agotado. Bien, pero como me toca hablar de Candelaria, entonces los frailes dominicos le dicen a los mam y una parte quiché, que fueron los primeros habitantes, y lo que quedó de la emigración de Izapa, ¿verdad?, eran politeístas. Sus dioses eran la luna, las estrellas, el abuelo sol, la abuela tierra. Entonces trataron ellos de decirle: esta es la madre de Dios, por lo tanto es nuestra madre, es la madre de ustedes. Y los indios han de haber dicho: mi madre. ¿Por qué? Porque la madre indígena mam es chaparrona, no es ni muy alta ni muy chaparra, es nalgoncita, es pachonchita, es de pelo muy largo, es morena. Y la Virgen de Candelaria, la patrona, la que está allá arriba, la que no baja, mide unos 70, unos 70. No la aceptaba. No, jamás. No puede ser nuestra madre. No se identifica, no, ni siquiera habla como nosotros.
Entonces, muy inteligentemente los frailes dijeron, ¿qué hacemos para meterle a esta indiada el culto a la Virgen María? No lo vamos a poder. No lo lograron. A alguien se le ocurrió de los mismos frailes. Desgraciadamente no encuentro. Sabemos que Betanzos y todo llegaron por acá, pero porque también lo dice la ruta de los frailes. Pero yo no sé, no he encontrado, a pesar de que ya estuve también en Guatemala, en el archivo histórico, viendo la historia verdadera de ¿cómo se llama? De Bernal Díaz del Castillo, y no hay. Entonces, Tuztlachico, o digo el pueblo Nam, el Tuxtlan, así era su nombre primitivo, Tuxtlan, ¿cómo se le hace? Éramos politeístas, había sacrificios humanos, se practicaba la hechicería, la brujería, y ya se usaba el machete. Esa era nuestra idea. Alguien dijo, oye, pero ¿para qué andamos tan lejos si en la cofradía, en la congregación dominica, tenemos un santo que acaba de ser ordenado santo y que llena muchas de las características? ¿Quién? San Pedro Mártir, San Pedro de Verona. Oye, ¿qué fue San Pedro? Ah, pues fue un hijo de hereje, hijo de una tribu de herejes de los tártaros, allá en Italia, en Verona, Italia. Herejes, perseguidos por la iglesia. ¿Verdad? Chamaco, que ya cuando era sacerdote, cuando ya se ordenó, en el convento que tenía su crujía, solito él y todos los cuartitos donde estaban los demás sacerdotes, se oían en las noches voces de mujeres, y entonces los otros frailes decían, oye, hermano Pedro, ¿cómo metes viejas a la toalla? ¿Por qué nosotros no? Que el padre prior a él sí le da permiso. Y entró el celo y fueron y se quejaron. Oye, ahí en la noche se oyen voces. Llamaron a Pedro y Pedro ni lo negó ni aceptó. Entonces lo castigaron y lo mandaron a hacer oración a la montaña. Después se comprobó que Pedro era medium, era espiritista, y su chico era y es. Y por último, otra característica, San Pedro lo mataron a machetazos, y a poco tu chico no era nuestra arma, y nuestra identidad, Esa es la parte, cómo llega. Y entonces llega un momento en Tuzlachico de los frailes. Ah, porque entonces ahora sí, este sí es de lo nuestro. ¿Ah? Este sí se identifica. Brujo, espiritista, machetero, muerto a machetazos. Y entonces dicen los frailes, bueno, entonces San Pedro Mártir, patrono de los indios de Tuzlachico, y Candelaria, patrona de los mestizos. Y hay dos patrones en una temporada de Tuzlachico, y hay dos iglesias. Se hace la iglesia de San Pedro Mártir, precisamente frente a la casa de Tuzlachico. Ahí existió la iglesia de San Pedro Mártir. Hoy ocupada por una iglesia del séptimo día. Vean.
Esa es entonces el antecedente histórico, sin que lleguemos a la fantasía. Podría yo hablarles de lo de San Pedro, que esa sí la tengo documentada. Pero la otra vez que quise hablar aquí me pararon porque me llevo 60 minutos solamente hablando de San Pedro, hermano. Como la hora en que me tienen que hablar de Candelaria. Bien, pasaron algunos años y hasta que la gente entendió y fue aceptando a la Virgen de Candelaria y se llevó ya a San Pedro a la iglesia, a la parroquia. Y se acabó el pleito. La fiesta de San Pedro Mártir, por ahí el Señor me preguntaba, todavía, cuando ya al calor de las copas y los que corren, que da caballo, gritan, ¡viva la fiesta de San Pedro Mártir! ¡Viva la fiesta de los indios de tus lechitos! Sigue todavía la idea de que San Pedro es el patrono exclusivamente de los indígenas. Y la fiesta que la hace son campesinos, la 99% de las comunidades rurales del municipio. Entonces, llegó un momento que se acabó eso. No sé qué pasó con la iglesia, se destruyó, pero todavía el día 28 y 29 de abril, cuando termina la ceremonia allá en lo que es el sacrificio de los patos, la cofradía, los correlones, llegan con sus caballos y a esa manzana le dan 6 vueltas. ¿Por qué? Porque le dan. Y la noche del 27 que salen a chimanear, a brujear por todas las calles donde va a pasar el ejército o los ejércitos, pasan a quemar copal allí a esa manzana a la 1, 2 de la mañana. Entonces, vean ustedes esa dualidad de esa hermosura. La fiesta de San Pedro, le digo, me puedo llevar mucho tiempo, porque es una fiesta sui generis, única. En México no hay. Hay un vestigio, hay algo en un lugar que se llama El Tajo, en España, donde hay una carrera de gansos, no de patos, sino de gansos. Ojalá algún día podamos platicarles exclusivamente de San Pedro Mártir. Volviendo a Candelaria, a partir de la fecha en que se trae a la Virgen, se nos cambia nombre, se nos quita el Tuxtlán y se nos pone el Tuxtla de Santa María, como se le puso a todos los pueblos cuando fue la colonización. Posteriormente, cuando la época de la Reforma, se le viene quitando el nombre de los santos, ¿verdad? Tuxtla Gutiérrez se llamaba Tuxtla de San Marcos, allá Tonalá, dijo Sofía, se llama Tonalá de San Francisco, ¿ya? Y entonces nosotros se nos llama Tuxtla de Santa María, nuestro segundo nombre, Tuxtla de Santa María. Pero viene la Reforma, se le quita el nombre, ¿verdad? Y se le pone
pone a la capital del estado el apellido de don Joaquín Miguel Gutiérrez. Al Tuxtla de Santa María no le pusieron poner Tuxtla de Parra, porque yo todavía no nací. Honestamente. Nació en 1931. ¿Verdad? Entonces, por costumbre, fíjense, por costumbre, no hay un decreto, no hay una ley que diga el Congreso del Estado con esta fecha le agrega a aquel tuzo que está allá la palabra chi. No, por costumbre en los mismos que ¿de dónde eres? Del Tuxtla. ¿De cuál Tuxtla? Del Chico. Así nació el nombre. Ya se sé. Para diferenciarlo del Tuxtla Grande. ¿Ya? La feria de Candelaria surge entonces a partir de... Y como todas las ferias, ha sufrido transformaciones a través de los años. La feria de Tuxtlachico hasta 1940, 50, era una fiesta cantinera. Era una fiesta cantinera. ¿Cómo se medía la alegría de la feria en Tuxtlachico? De acuerdo al número de muertos que había. Y nos daba gusto. Nos daba gusto porque ¿cuántos muertos hubieron en tu feria? Uno. Qué triste. No, hubieron tres. Bueno. Roberto López Moreno, el gran poeta brasileño, le ha hecho un poema que es nuestro, queremos al poema como un himno, ¿verdad? Que se llama La Noche de los Machetes, o La Noche de Tuxtlachico cuando hablaron los machetes. Guillermo López Moreno de Huixtla no conocía a Tuxtlachico, lo conoció hace poco, pero llegaban las noticias, ¿verdad? Y por las puras noticias que llegaban, él compuso ese poema que narra, son poemas que narran todo, cómo eran las bodas, cómo eran los bailes, cómo terminaban. Ahora, sobre todo el actual ayuntamiento, que le ha dado toda la difusión posible, ¿verdad? La ha convertido y de ahí ya que se le llame la capital cultural del Socorro, porque por el empuje que se le ha dado. ¿Qué ha hecho famosa la feria? Dos hechos importantes. En 1947, recuerden ustedes que hubo una época, Matatán lo sabe muy bien, en la que los templos, estuvieron cerrados cuando el rompimiento de relaciones entre el Estado mexicano y Roma, que Abelardo L. Rodríguez quería forzar y después Lázaro Cárdenas querían que la iglesia, no estaban ellos contra la iglesia, no, lo que querían era que fuera una iglesia mexicana, que no perteneciéramos absolutamente nada con Roma, con el Papa. Y entonces se creó la iglesia ortodoxa. Y Mazatlán tuvo sacerdotes ortodoxos.
ortodoxo. Y Tuzla todavía tiene una iglesia, la de San Pascualito. Tuzla Chico no perteneció. Pero entonces se cerraron las iglesias, los curas fueron corridos, muchos fueron a la cárcel. Y Tuzla Chico, don Eudaldo Martínez, que después fue párroco de Tapachula, era nuestro sacerdote de Chico, que tuvo que huirse, que fue protegido en Guillén y Mediomonte. Ahí la gente lo mantuvo años escondido, ¿verdad? Ahí decía misa y bautizado y todo a escondido. Entonces, en 1946 más o menos, los templos se reabren. No tengo la fecha acá, pero llega un sacerdote joven. Cuando se abren los templos, vuelve la diócesis de San Cristóbal, que era a donde pertenecían, ya que no había diócesis de Tapachula, ni de Tupac, no había en Tapachula, solo había la diócesis de San Cristóbal. Entonces el obispo estaba allá en San Cristóbal. Entonces más viene un sacerdote joven, valiente, en plenitud de su edad, que después fue párroco de Tonalá, José del Carmen Castillo, y él forma inmediatamente las congregaciones del Santísimo de las Carmelitas. Dentro de las congregaciones más importantes fue la del Santísimo Sacramento. Dentro de este grupo de señoras, 31 señoras, porque cada día le tocaba a una señora cuidar el templo, abrirlo, barrerlo, poner el aceite, que la lámpara tuviera siempre encendida. Dentro de esas 31 señoras estuvo una, doña Francisca Barba Robles, mi madre. Esa señora, mi abuela, de origen sanmarqueño, con parientes allá, viajaba constantemente a visitarle. Y entonces veía, sobre todo en las ferias, y veía las procesiones que hay en Guatemala. Y entonces dijo, ¿por qué no hacerlas en Tuzla Chico? Y se la fue comunicando a todas las demás socias de Acción Católica. Y dijeron, oye, la idea es buena, pero se la consultemos al señor cura. Y el padre Castillo dijo, no se puede. Porque la ley de cultos de esa época prohibía que los cultos fueran fuera de las paredes de la iglesia. Pero dijo el padre, háganlo. Yo no lo supe, yo no lo sé. Si al otro día vienen y me dicen, yo le voy a decir que vinieron de 500 gente, 300 gente, bajaron a la Virgen, la sacaron en procesión y yo no podía pelear. Entonces se animaron. Mi madre se fue a Malacatán, donde había un primo, Amado Robles, un gran fabricante, dijéramos, de carros alegóricos, que viniera a hacer un trono para sacar a la Virgen. Y él vino y hizo una fruta de granada, es decir, un trono en forma de una fruta de granada con sus gajos abiertos. 4 gajos que se abrían, en el centro la Virgen, un mecanismo de pecates, bajaban abajo un compartimiento, un trono ya bien grandote, un compartimiento abajo donde iba alguien así metido jalando las cuerdas. Los gajos de la granada se abrían y dejaban al descubierto a la Virgen. Y poquito a poco se iban cerrando y se ocultaba la Virgen. Ese escuincle
que iba abajo fue su segundo que tenía 14, 15 años. Era yo. Pues soy parte de eso. Gracias, maestro Carita. ¿Por qué? Porque en el patio de mi casa, como era primo, ahí se 1948. 1948 se vuelve a hacer ahí mismo el trono y por la misma persona. Esta vez fue una paloma. Una paloma también con movimiento, movía sus alas y las cerraba. 1949, también en mi casa, la misma persona y se hace un carruaje romano, tirado por un caballo, la Virgen jalando las riendas del carro y el carro, la rueda del carro en movimiento y el caballo también en movimiento. 1950, el sitio 1 de mayo, va y le dice a mi madre, señora, ¿por qué no nos da la oportunidad de que seamos? Y dijo mi madre, la escuela ya está hecha. Hágalo. Y desde 1950 hasta 2025 es el sitio de automóviles 1 de mayo, la Libertad. Quiere decir entonces, traemos la fecha, las procesiones tienen exactamente 78 años. Lo que decía de las alfombras, esto es nuevo, esto es muy nuevo. Las alfombras se hace, la primera alfombra se hace en 1993. ¿Cómo? Una cuadra en la avenida Aldama, entre la calle Morelos y calle Allende. 4 señoras, que los digo los nombres: Enedina Gómez, Epitacia López, Lilia Gamboa, Jacinta de Hernández y un único hombre, Gabriel Orozco, hacen una pequeña alfombra de 1 metro de ancho por todo lo que era la cuadra, no de acerrín, sino de pétalos de bugambilia. Y a la orilla unas cenefas, decían ellos, de hojitas verdes de un árbol que allá se llama muray. Esa fue la alfombra. Y la novedad, al año siguiente, en 1994, se agregó la otra cuadra, se picó la otra cuadra y ya se usó acerrín. Las mismas personas de la anterior, pero se agregaron. Doña Gloria Morales de Guzmán, madre del doctor Esaú Guzmán, que fue presidente hoy director del Hospital Federal. La señora Lesbia Cruz de Herrera y Gloria Morales. Que va la segunda cuadra en la misma avenida Aldama, es la que llega a la iglesia de San Miguel. Hasta ahí. Al siguiente año, el presidente municipal, Pedro López Guzmán, no era casado. Su hermana fue la directora del DIF. Y la hermana tuvo la idea de que 3, 4 meses antes estuvo rejuntando acerrín de todas las carpinterías. Y unos días antes recorrió las calles y empezó a invitar al pueblo. Y si la verdad,
Pues, ahí están 2 sacos de acerrín. Y entonces, y desde entonces, ahora es la atracción internacional, que es lo que nos ha dado fama internacional. Hace unos cuantos meses, creo que el mes pasado, 2 meses, hubo un desfile en los días de la Chiapanequidad. Julio Enrique, presidente municipal, llevó gente de Tlachico y se hizo allá en una calle de Tuxtla Gutiérrez, se hizo una alfombra y él muy hábilmente mandó a hacer a escala la fachada del templo de Candelaria y entonces puso a la alfombra saliendo de la iglesia. Fue la atracción en el desfile. Entonces, creo que esto es a grandes rasgos, ¿ya?, nuestra Feria Candelaria, ¿verdad? Interesante. Llena de artistas, ya no hay cantina, ahora hay ¿cómo se llama? ¿Ah? Cheladas. Enchiladas, ya hay enchiladas. Ahora se mide la feria por la cantidad, la calidad de los artistas. De las alfombras también. Y la parte religiosa se inicia, la costumbre la inició Mazatlán y la siguió Tlachico y la hacen. El anuncio de la feria, el 23 de enero, se juntan las 3 vírgenes que llegaron juntas de Tenerife, del archipiélago de las Islas Canarias, se juntan. No en el templo, porque no cabría la gente. Allá en Tlachico se levanta un altar gigantesco en el estadio de fútbol. Y este año se pusieron 2,000 sillas, más las tribunas, y se llenaron. Esa es la feria del pueblo. Muchas gracias. De verdad que aquí nos podríamos pasar otras 2 horas escuchándolos a los 3 de esta importante identidad de fe y tradición de esta región del Soconusco y estos 3 municipios importantes. Así que vamos a entrar rapidito a un conversatorio porque todos vamos a preguntar algo que nos haya quedado, porque todos queremos saber un poquitito más, para que ellos también este conversatorio tenga el fin. Pero algo quería agregar usted, maestro Catarino, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Cuando dice Inmaculada Concepción se refiere a la Virgen, cuando es concebida por Santa Ana, no se refiere al niño Jesús, porque sería la anunciación, nada más sería esa la observación. Gracias. Y pues para iniciar este conversatorio, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Maestro Floricel, maestro, Barbellita, ¿quién quiere preguntar algo que tenga dudas? Para que cada uno nos va a contestar de acuerdo a su convicción, a la fe y a lo que estamos hablando. Así que, maestro Tabernier, adelante, hable fuerte. Sí, rápidamente mucho, pero vamos a aprovechar el tiempo. Por Mazatlán yo visito mucho a Zapata, donde salieron las virgencitas, justamente. Muy bonito, pero aprovecho de decirles que para promocionar nuestra tierra, que es para mí la capital mundial del Go, dicen que Chiapas en la época ahí en Zapata, que Go tan sabroso, que Go sí también hay un museo de la tortuga golfina, que es la palabra que conocemos. Yo he ido a soltar tortuguitas de 24 horas máximo, de estar fuera del agua. Y como narrador le he hecho esta
Colombia les gustó mucho, sobre todo en la zona alta que no conocen el mar. Dice, lo vamos a poner en la biblioteca para que los niños conozcan cómo es el mar y cómo se sueltan las tortuguitas. Pues bien, y no sabía que el padre de Rentería había sido el iniciador de la feria, muy amigo mío, allá más grande que yo, un padre muy peculiar. No sé si han visto al padre Pistola en YouTube, igualito. Y en misa, sí, le digo si pueden el Museo de la Tortuga, son gente que trabaja por amor al arte, si los pueden ayudar, colaborando, comprando algunas camisetas, casitas y que venden, ¿no? Y también donación. Cada vez que sueltan las tortuguitas en temporada, ahorita no es, que es una experiencia maravillosa, cobran 50 pesos por persona, máximo son 50 tortuguitas en la mañana, 50 en la tarde, que no se dan mucho, ¿no? Entonces, para que conozcan, es una buena comida. Y el padre Rentería todavía se quedó a vivir ahí en Mazatlán, que era en Jalisco, jugando fútbol. Y era tan peculiar su forma de ver que un día lo quisieron sacar, le dijeron a los hijos, pero la mayoría del pueblo dijo que no, que lo dejaron. Y se quedó, y ahí se quedó a vivir. Y eso por lo pronto que Gracias, maestro. hay mucho que platicar, ¿no? Solo por ejemplo, el Cristo Negro, la historia es variada, pues, pero los actores de negro, vamos a decir así, pero el Cristo Negro es, por ejemplo, el estipula de un Cristo de madera, pero que sudó sangre, de ahí viene la fe. Y luego la sangre pues, se va poniendo como sudó todo sangre, se va poniendo negro, y por eso quedó como Cristo Negro. Y eso por un poco de Mazatlán, de Tonalá, he estado viendo lo de la iglesia vieja, me gusta mucho, si pudiera decir algo rapidito, porque son ruinas muy importantes. Y también, no puedo otras cosas de Tonalá, pero sí lo de la iglesia vieja. Esa sería su pregunta, ¿no? Sí, ¿Quién nos puede hablar sobre la iglesia vieja de Tonalá? No, y también de una vez para mí, al maestro Parra, estaba yo en el baño cuando inició lo de las que vienen del Tenerife y todo, pero también hay otros lugares también por el recorrido que mencionó. Creo que en Veracruz, no me acuerdo si es Tlacotalpa, lo hacen de grande, la feria de la Candelaria, la pasean en un río muy grande, no me acuerdo ahorita. Sí, creo que sí. Y aquí hay un lugar que se llama Palmarcito, no sé si conocen, que está entre Chiapan y Mapatepec en la playa. Palmarcito era una isla porque hicieron un puente, pero igual ahí los celebran, hacen la feria y el mero día la sacan a pasear en lancha y muchas lanchas, los marimba, también es adorada la Virgen. Y entonces, Tonalá, ya me acordé, Tonalá, porque me llama mucho la atención. No sé si fue el único lugar de Chiapas donde se peleó efectivamente por la revolución o se peleó contra el ejército de Guatemala para defender el Soconusco, pero fue el único lugar Tonalá hasta donde sé. No sé si. Bueno, hay dos temas ahorita que mencionó. En el caso de Iglesia Vieja, es el nombre que se le da a las ruinas arqueológicas que son de Tonalá. Es del periodo preclásico, son de 400 después de Cristo a 900 después de Cristo. Tiene cultura zoque. Desaparece en 900 después de Cristo, están horcones también,
Ya después en el posclásico sería Cabeza de Toro, Paredón. Y anterior Iglesia Vieja está Suzuculi, que está pegado a Tonalá, en lo que ahora es Barrio San Felipe, pegado al río Sanatenco. Se le dice iglesia y todo el mundo piensa en un templo católico. Las ruinas deberían de tener cualquier otro nombre, pero el dueño de ese rancho, el INA en el 2012 compró 30 hectáreas, así le pusieron al rancho Iglesia Vieja, pero nada tiene que ver con un templo católico. Ahora, con respecto a lo que dice de la batalla, hay una tradición o leyenda, tradición oral, de que en Tonalá, y después manejan también en Mapastepec, ahí se dio una lucha entre Pedro de Alvarado con los indígenas y fue el único lugar donde lo vencieron. Eso es leyenda y tradición, realmente no es un hecho histórico ni tiene un fundamento. Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, no menciona que en el Soconusco haya habido una batalla durante este periodo de 1524. Aquí pasa de largo. Al revés, los indígenas de la zona del Soconusco recibieron a los españoles, les dieron cacao, les dieron comida, y ya la lucha ya se da en el territorio guatemalteco hasta el 13 de febrero por el rumbo poquito antes de lo que ahora es Quetzaltenango. Entonces, desgraciadamente, en la historia de Tonalá hay gente que ha escrito que ha tergiversado la historia verdadera de lo que ha pasado. Busca usted documentos tanto en Guatemala y en la historia antigua, y eso no pasó. O sea, Pedro de Alvarado hace una carta en Tehuantepec, sale de Tehuantepec el 12 de enero de 1524, llega a Guatemala el 13 de febrero de 1524, un mes para recorrer desde, digamos, Tapana o Arriaga hasta llegar a Suchiate, lo que es actualmente, ¿no? En ese mes no hay nada aquí que pase, y pasa de largo porque también hay la idea, y hay una persona en Tonalá, Ricardo López Vasallo, junto con su primo hermano que falleció el año pasado, Roque Marín Vasallo, hijo del primer cronista de Tonalá, Gilberto Marín Lizo, que dice que Pedro de Alvarado fundó Tonalá. Y ahora anda diciendo Ricardo que la primera ciudad fundada por españoles en Chiapas es Tonalá, cuando se supone que fundado por españoles, que haya documento, pues primero fue Chiapa de Corzo y después, también Pedro de Puerto Carrero, que vino por órdenes de Jorge de Alvarado y Pedro de Alvarado, entraron por Comitán y ya estaban fundando un poblado que era San Bartolomé de los Llanos, pero como llega Diego de Mazariegos por órdenes de México, de Alonso de Estrada, que fundaran y conquistaran Chiapas, hicieron una ciudad. Entonces dialogan Diego Mazariegos y Pedro de Puerto Carrero y convencen a Pedro de Puerto Carrero que se regresara a Guatemala. Los españoles guatemaltecos que se quisieran sumar a Diego Mazariegos se quedaron con Diego Mazariegos y fundaron lo que es San Cristóbal, que dentro de 3 años va a cumplir 500 años de fundado, un 31 de marzo de 1528. Así que esa historia de que Tonalá fue fundada por Pedro de Alvarado a cambio de que porque Tonalá hizo prisionero con los valientes tonaltecos indígenas que vencieron a los españoles y lo hicieron prisionero, a cambio de soltarlo y liberarlo, prometió que iba a fundar Tonalá en un lugar donde hubiera una pochota con unos ensondles cantando cerca de una laguna. Todo suena a leyenda y tradición. Eso es una influencia de este señor Roque Marín Vasallo, hijo de Gilberto Marín Rizo, pero no hay ningún fundamento, y si usted escucha toda la cosa, más parece una tradición oral o un cuento, una leyenda. Y Bernal Díaz del Castillo, que se supone que anduvo con los conquistadores, no menciona que hubiera habido una batalla en el Soconusco. Y hay ya libros sobre la historia de Pedro de Alvarado, donde habla que cuando pasó por por Soconusco, escribió una carta. Desgraciadamente esa carta de Pedro de Alvarado, dirigida
a Hernán Cortés para explicarle qué había pasado en ese mes que recorrió la costa chiapaneca, se perdió o se la robaron o algún coleccionista de documentos históricos está en su casa. Ese documento no lo tenemos, sabemos que existió y que hubo una carta que escribió Pedro de Alvarado a Hernán Cortés para informarle lo que había pasado en ese mes. Pero no tenemos el papel y mientras tanto lo demás es una interpretación, ¿no? Por lo tanto no es un hecho. Tristemente a mí me motivó contestarle porque trato yo de luchar en contra de esa versión, pero desgraciadamente mucha gente en Tonalá repite esas mentiras y lo creen, ¿no? Como dicen, la mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. Gracias, maestra. Gracias. Sobre lo que Ahí va, maestra. comentaba el maestro, yo lo recojo en mi libro Mazatlán, Chiapas, Herencia Prehispánica, Migración, Costumbres. Ahí hablo sobre el padre Adrián, ahí está dando la hostia a una quinceañera, Isabel Virginia Ramírez. Y aquí lo comento, de que antes que el padre Pistolas, el padre Adrián ya aventaba versos ahí en la Concepción y te decía con pelo de señalar muchas cosas, muchos pecados, incluso el nombre del pecador. Y sobre la peregrinación, sacan una réplica de la Virgen, la Inmaculada no se saca. De hecho, los que quisieron sacar a la Virgen fueron sacerdotes corridos. Y han habido como 4 robos de las alhajas de la Virgen. ¿Alguna dama que quiera preguntar algo? Porque también el maestro va a preguntar. A ver, dígalo, maestro, por favor. Comentarios y preguntas. Sí, claro. Un concepto arquitectónico traído por los españoles se llama zócalo. Al ver las fotos de la doctora Mireles veo que la iglesia está en un cerro y en una esquinita de la foto se ve el palacio. Mazatlán está forzado por estar en cuadro. Mi pregunta, ¿el palacio de Tuxtlachico es más nuevo que el templo? Porque si no, curiosamente, Mazatlán más o menos es el que respeta el concepto de zócalo. Los dos poderes políticos, temporal y religioso. Ahora otra. De los 3, ustedes saben más su dirección, sus puntos cardinales de su cabecera municipal. Un verdadero templo debe estar su puerta hacia oriente, porque un adjetivo de Cristo es sol de oriente, debe estar la puerta para allá, salvo que el templo de Tonalá esté orientado hacia oriente, por lo menos en ese concepto religioso está bien, pero su zócalo no existe desde mi punto de vista como lo veo. Y también las toponimias, platicamos con el maestro, en muchas partes de la República aún se conservan, donde está el nombre de un santo, de una virgen, y una toponimia de origen indígena o de lengua prehispánica. ¿Ya? Esa es mi pregunta. Su templo está orientado hacia oriente y si son verdaderos zócalos. Y que de Tonalá lo percibo que no. Bueno, en el caso de Tonalá, el problema que hubo, no sé si hubo una iglesia enfrente del Zócalo. Lo que pasa que en 1794, como nosotros sufrimos a partir de octubre hasta el mes de marzo los nortes, que son unos aires muy fuertes, en ese siglo XVIII hubo muchos incendios y se incendiaban casas y a veces las ermitas, que no era un templo como tenemos ahorita, eran ermitas con techo de palma y de bejuco con barro. Entonces, en 1794 se dio un incendio del 18 de octubre al veintitantos de octubre, fueron más de una semana, y se quemó casi todo el pueblo, eran 62 casas, incluyendo la ermita, incluyendo lo que era la alcaldía y la cárcel. Entonces, pudiéramos decir que se volvió a reconstruir el pueblo de Tonalá en 1795, y hubo un decreto del gobernador del Soconusco para la delegación de ahí de Tonalá, que la gente que pudiera construyera ya sus casas con ladrillo,
y de teja para que no sufrieran los incendios. Desgraciadamente los indígenas pues no tenían dinero para hacer sus casas de teja y de ladrillo, entonces siguieron construyendo con de palma y de bejuco. Y la iglesia costó muchos años en construirse, posiblemente la iglesia de San Francisco como la conocemos, por eso no está en el parque, en el Zócalo, está como a 2 cuadras del parque hacia arriba. Sí está mirando, pues si el es la parte de hacia el Tapachula, entonces nosotros estamos mirando hacia Arriaga, sería el occidente. Pero no, o sea, está mirando hacia la parte de Oaxaca, pudiéramos decir, y dándole espalda hacia esta parte de Pijijiapan. No está mirando hacia el norte ni hacia el sur, pero sí no está en el Zócalo. Yo también me he preguntado por qué no está, porque por tradición enfrente del parque o de la plaza está la iglesia y está la alcaldía. Pero pues yo siento que fue a consecuencia de ese incendio y que posiblemente dice que la iglesia de San Francisco se hizo dentro de una otra iglesia que era la de San Sebastián, aprovechando que fue de las pocas que quedaron, por lo menos las bases, y tardó, probablemente se terminó después del movimiento de independencia, 1821, 1830. Cuando llegó Matamoros a Tonalá, se dio una misa, pero probablemente en 1813 no estaba terminado el templo. Y pues el techo es de adobe, es muy diferente al de San Agustín, porque aquí es de teja. Es más viejo el templo de Tonalá que el templo de aquí de Tapachula de San Agustín. Los dos son del siglo XIX, nada más que tal vez el de nosotros sea de 1830 y el de aquí ya es de finales del siglo XIX, 1870, 80, pero ¿cómo decir? Los dos son del siglo XIX, no son coloniales. El problema de la costa por la pobreza, la mayoría eran ermitas y eran de palma, no eran templos como puede ser San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Copanahuasca, Tepatán, eran muy pobres en nuestra zona, muy abandonada. Entonces los dos más. Ahora dicen que Huehuetán, su iglesia es la más vieja, pero realmente es un cajón que el techo pudiera ser moderno, no sé, tal vez algunas partes que están tiradas afuera de algunas bases, eso sí sea lo más viejo que tenga Huehuetán, pero no sé si realmente es del siglo XVI. Yo la verdad tengo mis dudas. Gracias, maestra. O sea que el sentido estricto con Alá no tiene Zócalo, el sentido estricto. Hay una plaza, pero no la iglesia. No es Zócalo porque no están los edificios de la autoridad temporal Bueno, y política. ya. En el El caso, proceso espiritual no es. en el caso de Mazatán, el templo actual está mirando hacia el poniente. Así es. Podríamos decir que mirando hacia las conchas, pero el original, había una ermita allí en la esquina. A ver si nos ubicamos, imaginemos que estamos aquí. Entonces, en esta parte, ahí era original la capillita. Ahora hubo un terremoto, y en ese terremoto, al igual que el incendio del pueblo ocurrido a causa de los carrancistas el 20 de diciembre de 1914, que se le adjudica a Teodomiro Palacios, la única parte que no se quemó es donde estaba la imagen de la Virgen, no se quemó. Y por eso se le perdona la vida también a Teodomiro Palacios, que es muerto 6 días después en el Rancho de la Gloria. Pero sí hay todo un misticismo en torno a nuestra iglesia. Gracias, maestro. ¿Va a contestar, maestro? Y ya cerramos con la pregunta del periodista. Para ampliar un poquito esto, el templo de Candelaria en Tulachico está destruido, es decir, fue destruido por un terremoto. Ocupaba toda
el largo de la manzana, es decir, hasta lo que es la avenida Guerrero, hasta llegaba el templo. Un terremoto y tiró la parte más importante, que era la cúpula, ¿verdad? Cuando yo era niño ya sabíamos, nada más veíamos el agujero.